vimos cómo Adán y Eva eh, desobedecen a Dios comiendo del árbol del bien y del mal. Pero cuando uno mira lo que hay en el fondo, es que en el fondo de eso había algo que Dios tenía preparado, y era que nosotros fuéramos los que siguiéramos experimentando. Eh, Ustedes van a notar que en el libro del Génesis, si lo leen con mucho cuidado, van a notar cómo hay algo curioso, y es que, por ejemplo, en el capítulo 1 dice, y dijo Dios cada uno de los días, y dijo Dios, hágase la luz, y después dijo, brote la tierra todo tipo de árboles frutales, todo este tipo de cosas. Si eso ya estaba hecho, por qué luego en el capítulo 2 le dice al hombre, vaya y siembre la tierra, vaya y cultívela, vaya y haga que la tierra produzca? O sea, ¿habían árboles o no habían? No habían árboles. Primero es importante que entendamos que Dios lo que hizo fue una creación metafísica. O sea, lo que Dios hizo primero fue una creación llamada la semilla, pero luego Él necesitaba a alguien que cogiera esa semilla y la volviera un verdadero elemento, digámoslo así, de construcción, de transformación, quien lo hiciera un verdadero elemento de construcción, digámoslo así. Entonces, digamos que desde allí nace todas estas cosas. Quedamos que habían tres elementos fundamentales en toda la creación. La primera, el agua. Quedamos que el agua es la fuente de la vida, lo único que nos puede dar vida eterna, lo único que nos puede dar vida eterna es que estemos en contacto con el agua y que desde el agua hagamos todos los rituales que necesitemos para transformar nuestra vida. El segundo elemento que aparece allí es el aire, con el cual dijimos que fueron hechas todas las cosas, que por eso es muy importante aprender a respirar y es muy importante aprender a construir desde la respiración. Y el tercer elemento que es supremamente importante son las letras hebreas. Hoy vamos a hablar mucho del libro de las letras hebreas y es muy importante que todos ustedes lo entiendan. Ojalá, yo sé que es costoso, no sé ni cuánto vale, bueno, vale, si es por internet, aquí estoy viendo uno que tengo en las manos, vale $15, pero no sé si se consigue en la librería nacional, yo pienso que sí. Hay un libro, el que pueda conseguirse ese libro, se llama La energía de las letras hebreas. La verdad, yo soy adicto a la lectura, soy adicto, o sea, todos los días leo mucho, todos los días he leído de todo. Adicionalmente, mi pasión son los estudios de la espiritualidad, es decir, cualquier escuela de espiritualidad que usted conozca o la que usted se imagine, yo estuve en esa. Entonces estuve con los católicos, estuve con los testigos de Jehová, estuve con santeros, estuve con espiritistas, estuve con masones, estuve con donde usted se imagine. Ahí estuve yo. Y me leí todos los libros sagrados que existen y todas las cosas, pero créanme que el único libro que para mi gusto ha descrestado mi lectura o ha descrestado lo que, lo que yo conozco es ese libro. Es un libro bien fuerte. Cuando les digo bien fuerte es que el que lo vaya a leer se va a encontrar con una radiografía del mundo, de la espiritualidad, bien distinta de todo lo que usted conoce. Hoy vamos a hablar un poquito de ese libro. ¿Por qué vamos a hablar un poquito de ese libro? Porque hemos visto que durante todo el libro del Génesis, lo que llevamos leído, hemos descubierto cómo en todo momento el libro de las letras hebreas se habla. Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso, porque resulta que leímos en uno de los apartes, en uno de los apartes leímos lo siguiente.
en uno de los apartes leímos lo siguiente. Dice, vale, me lo encuentro aquí, en el libro del Génesis. En el libro del Génesis. En el libro del Génesis, capítulo 5, verso 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a su semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un libro de Adán. Y nosotros ese libro lo desconocemos en su totalidad. Y ese libro es del libro del cual vamos a hablar. Dice donde íbamos la vez pasada, yo sé, ahorita salieron con una de las preguntas respecto a eso, que estábamos hablando de las generaciones de Caín, pero recuerden que estábamos hablando de las generaciones de Caín, porque desde Caín es que nace nuestra tarea de la construcción del mundo. Dice así, y conoció Caín a su mujer, por la parte de la pregunta que me hacían ahorita, y ella concebió a luz a un hijo, al que llamaron Hanoc. Y Caín edificó una ciudad y llamó Hanoc a esta ciudad en honor a su hijo. A Hanoc le nació Irad. Irad fue padre de Mayuhel, fue padre de Matusalén y fue padre de Lemej. Lemej tomó para sí dos mujeres. Miren esto, Lemej tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio luz a Yabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Los que habitan en tiendas todavía, los beduinos, o en España, de pronto el que ha ido alguna vez se ha encontrado con unos personajes que se llaman gitanos. Son estos personajes. Los que habitan en tiendas. Su hermano se llamaba Yubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Yubal, Cachín, forjador de todo utensilio de bronce y hierro. Es decir, desde allí nace los que forjan, los que funden el hierro. Y a la hermana de Tubal, Jaquín, que era Naama. Génesis 4:15 dice, aquí la Biblia utiliza la palabra aramea yucan, que quiere decir ser alzado. Es decir, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba alzando a Caín. O sea, a pesar de que Caín había matado a su hermano, al primer hijo de Caín le ponen nombre de alzado, es decir, lo alzan. La palabra yucan es un acrónimo de Yitro, que son reencarnaciones de Caín. La Yud, la letra Yud en yucan proviene de Yitro. Y esta Yud resulta que más adelante va a ser el nombre del suegro de Moisés. O sea que la vida que Caín le quitó a Abel, más adelante, de la descendencia de Caín aparece la esposa de Moisés para darle un hijo. Y ese hijo es la reencarnación de Abel. Porque la palabra carne en la Biblia, aquí hay una confusión, por ejemplo, con los vegetarianos, que los vegetarianos entendieron en la Biblia, decía que se prohibía comer carne, ya lo vimos en el libro del Génesis, por allá en el capítulo 2,
donde Dios dice, les he dado toda planta, animales, para que puedan comer. La palabra carne realmente en la Biblia es un código secreto. ¿Un código secreto para qué? Para diferenciar los dos momentos. El momento en el que vivíamos en el paraíso y el momento en que nos fuimos del paraíso. De hecho, de hecho, cuando Moisés mata a un egipcio que se llama Misri, que por eso es que empieza toda la pelea, Moisés estaba utilizando un nombre que contiene la Yud, Yud Kaf Shin, es decir, estaba utilizando una herramienta que Dios le había dado. Según el Zohar, otra pregunta que me hicieron por allí por el interno para que ustedes lo tengan claro. El Zohar fue el primer libro espiritual que fue escrito. Ese libro lo vamos a ver más adelantito, Es el libro con el que Adán estaba construyendo todas las cosas. Simplemente que cuando Adán peca, Adán se siente muy triste, y se mete a un río con este libro. Y en ese río, pues obviamente el libro se podía dañar porque la tinta se mojaba. Entonces un ángel se lo quita y se lo lleva. Pero más adelante ese libro se lo vuelven a dar a uno, a Adán, y Adán se lo da a su primer hijo, lo vamos a leer ahorita, a su primer hijo hecho por él. Ya van a entender lo que les estoy diciendo. Entonces dice que ese libro pasó por algunas manos y luego quedó escondido ese libro durante muchos años, y ese libro más adelante es entregado. Lina, ese es el libro del que yo hablo, ese libro que hay allí. Es la energía de las letras hebreas. El que pueda comprárselo y quiere leer el mejor libro de toda su historia, seguramente va a ser ese. Es el libro más completo que yo conozca. Es un libro bien voluminoso, pero es espectacular. Mire, entonces les estaba terminando de decir, el Zohar es la posibilidad que tiene eh, Adán, Moisés y todos de conectarse con esa herramienta fundamental. Esa es como la herramienta fundamental de esto. Según el Zohar, Dios escribió la letra de la aramea Bab, en la frente de Caín. La letra Bab conecta con la sefirá de Yesod, que significa el pacto entre Dios y todos los que buscan la luz. Ojo, la letra Bab, lo que tiene es la posibilidad, la posibilidad de que nosotros nos sigamos conectando con la fuerza israelita. Ya les dije algún día que los israelitas no son los que viven en Israel. La palabra Israel significa buscar la luz. Es decir, los que buscan la luz son los verdaderos israelitas. Nos dice que la Lemec, ahorita les estamos contando las generaciones, y dice que de la misma generación de Caín nació un hombre llamado Lemec. Matusalén, que fue uno de los herederos de Caín o del linaje de Caín, fue padre de Lemec, y Lemec tenía dos mujeres, pero Lemec era un hombre ciego. Y Lemec, en el capítulo 4 del Génesis, dice, Lemec dijo a sus dos mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lemec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme lastimado. Supuestamente Dios había dicho que nadie podía matar a Caín, porque el que lo fuera a matar vería en la frente el signo de la Bab.
o el pelo rojizo con el que Caín fue signado, pero un hombre ciego pues no podía ver este signo. Entonces, ¿quién lo podía matar? Alguien que no viera. Luego dice el Génesis 4:24. Si 7 veces es vengado Caín, porque recuerde que Dios dijo que aquel que matara a Caín, 7 generaciones de él pagarían la culpa. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lemec lo será 77 veces. Luego dice, aquí empieza la conferencia de hoy, la más importante. Capítulo 4, verso 25. Dice, Adán conoció otra vez a su mujer. Ojo, Adán conoció otra vez a su mujer. En el versículo 25 dice, y Adán conoció de nuevo a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y lo llamó Set. Ojo, y Adán conoció de nuevo a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó Set. Pues dijo, Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel, por cuanto Caín lo mató. Y a Set también le nació un hijo, a quien llamó Enos. Entonces comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Y arranca con el capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. Recuerden, este es el libro de las generaciones de Adán. O sea que el Génesis contiene adentro del Génesis varios libros. Dice, el día en que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo. Le puso por nombre Adán en el día de su creación. Y Adán, miren esto, Adán, capítulo 5, verso 3. Y Adán tenía 130 años cuando tuvo un hijo a su semejanza. Devuélvanse un poquito. Dice 5:1. Lo hizo Dios a semejanza de Dios. Y luego dice que Adán, cuando tenía 130 años, tuvo un hijo a su semejanza. ¿Por qué el libro del Génesis habla de esto? Porque hasta este momento toda la creación era espiritual. Era una creación que lo único que había físico era el cielo. Todo lo demás era de carácter espiritual. Pero dice que cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su semejanza. ¿Recuerdan que dijimos que Caín y Abel seguramente eran hijos de ellos o de las serpientes? Aquí aparece la respuesta. Y fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años. Ojo. ¿Por qué separa los años? Adán vivió en el paraíso, en el cielo, 130 años. Pero vivió por fuera del cielo, 800 años. O sea, construyendo los planetas en los que nosotros vivimos. Dice que tuvo hijos e hijas. Y todos los días que vivió Adán fueron 930 años cuando murió. 130 que vivió en el cielo y 800 que vivió en los mundos físicos. Mire esto, para que se mueran de la risa. Y Set tenía 105 años cuando engendró a Enoc. Y vivió Set después de engendrar a Enoc 807 años. Y tuvo hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años cuando murió. O sea que Set nació en el paraíso y fue hecho a semejanza de Adán, no a semejanza de Dios. O sea que ¿quién hizo a Set? No nació del vientre, recuerdo. Nació por creación de Adán.
Y vivió Enoc, luego dice, y vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enoc después de engendrar a Cainán 815 años y tuvo hijos y hijas. Y fueron los días de Enoc 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Malagel. Y vivió Cainán después de engendrar a Malagel 840 años. Lo que estamos tratando de decir aquí es que todos tuvimos la oportunidad de vivir un tiempo en el paraíso y luego vivimos un gran tiempo en el planeta Tierra en el que estamos. Alguno de ustedes dirá, ¿y vivieron sin morirse? Sí, vivieron sin morirse. O sea, nosotros podíamos vivir hasta 800 años. Este pedazo lo voy a leer porque solo es para allí, para sacar una conclusión. Y tuvo hijos y hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió, y tenía Malagel 65 años cuando engendró a Jared, y vivió Malagel después de engendrar a Jared 830 años, y tuvo hijos e hijas, y fueron todos los días de Malagel 895 años y murió, y tenía Jared 162 años cuando engendró a Enoc, y después de engendrar a Enoc, Jared vivió 800 años y tuvo hijos y hijas, y fueron todos los días de Jared 960 años. Así se va yendo. Y luego nos dice hasta Matusalén. Dice, y tenía Matusalén 187 años cuando engendró a Lamec, y vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años, y tuvo hijos y hijas, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y tenía Lamec 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, pues dijo, este nos aliviará del duro trabajo de nuestras manos por la tierra que maldijo el Eterno. Oh, y le puso por nombre Noé, pues dijo, este nos aliviará del duro trabajo de nuestras manos por la tierra que maldijo el Eterno. Y vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años y tuvo hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 700 años. Y tenía Noé 500 años, y engendró a Sem, Cam y Jafet. De todo este cuento que hay allí, lo que vamos a sacar es lo siguiente. Nosotros vivimos en el paraíso durante muchos años, y luego salíamos, a, a vivir a la tierra. Es decir, nos movíamos entre una dimensión y la otra, entre una dimensión llamada el cielo o el paraíso y la otra. Nos movíamos de un lado al otro. Dice así, dice en el Zohar, este es el libro de las generaciones de Adán, y existe literalmente tal libro. Ya hemos explicado que cuando Adán estaba en el jardín del Edén, Dios le envió un libro con Raziel. Raziel es un ángel santo que está a cargo de los sagrados secretos celestiales. El ángel Raziel es el que está encargado de los secretos celestiales. Este libro también contiene la gloriosa luz de la creación, la alegría infinita y la dicha ilimitada representadas por el jardín del Edén. En efecto, representa a nuestro mundo en forma perfeccionada, en su estado predestinado de grandeza. Sin embargo, cuando Adán pecó, el libro voló de su lado y él se sintió comprensiblemente lleno de angustia. Dice el Zohar Bereshit en B63, 364, dice, Adán acostumbraba a golpear su cabeza y llorar. Se sumergió en el río Gijón hasta el cuello, porque se arrepintió y mortificó hasta que todo su cuerpo se arrugó y se hizo poroso.
y su resplandor cambió. Sin embargo, muchos años después del doloroso arrepentimiento de Adán, el Zohar nos dice que Dios ordenó al ángel Rafael que devolviese el libro a Adán, quien lo dejó a su hijo Shet. ¿Recuerdan el hijo que él engendró, que dice que él hizo a su imagen y semejanza? A él le dejó su libro. Nuestro propio arrepentimiento puede volverse a encender la luz que brilla desde el libro de Adán. ¿Y qué contenía el libro? Contenía una profunda meditación sobre las letras hebreas, que son las que crean todo lo existente en el mundo. Contenía una grandeza espiritual latente en el interior de todas las cosas. Latente en el interior de todas las cosas. Y luego dice que pone en marcha ese libro, pone en marcha la primera pieza, pone en marcha la primera pieza de un tratado que luego vamos a llamar misericordia. Es decir, toda la misericordia de Dios está contenida en ese libro. Ese libro es con el que nace la era del Mesías. La era del Mesías va a ser un tiempo caracterizado por ternura, profundo respeto por el prójimo, profundo respeto por el medio ambiente, energía de arrepentimiento. Se parece a lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Ternura, profundo respeto por el prójimo, un respeto muy fuerte por el medio ambiente y una energía muy fuerte de arrepentimiento. Llega esta pandemia y empiezan a pasar todas esas cosas. ¿Qué significa eso? Nos estamos yendo al futuro. Que las puertas del paraíso están muy prontas a abrirse de nuevo para nosotros. Según el libro sagrado, faltan como 270 años. Algunos de ustedes dirán, uy, pero yo no voy a vivir 270 años. No se preocupe que sí los va a vivir, que sí los va a vivir. ¿Por qué sí los va a vivir? Porque usted va a morir y va a volver a reencarnar, va a volver a venir. Y al reencarnar va a tener la oportunidad de encontrar las puertas del cielo abiertas. Por allí había como en el chat alguna inquietud y decía, bueno, quiere decir entonces que construyeron ciudades tanto físicas como espirituales. Sí, sí fue así. Sí fue así. Ahora, resulta que de todos estos seres que nacieron, hubo uno de ellos con una fuerza muy importante y se llamaba Hanoch. Hanoch. El libro de Adán hizo que un hombre llamado Hanoch se convirtiera en un ángel celestial. Es decir, el libro de Adán hizo que un hombre llamado Hanoch, que era hijo de Shet, al leer este libro se convirtiera en un ángel y fuera arrastrado, dice inclusive el Zohar, dice que fue arrastrado hacia la dimensión de los Metatrones y que su nombre fue escrito allí para representar la juventud eterna y la inmortalidad. Por lo tanto, a través del libro de Adán, o sea, de la lectura del Génesis, con cuidado, detallada, podemos traer juventud eterna e inmortalidad. Génesis 5:3 dice que hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé.
Las 10 generaciones son un código que alude, a lo que ya hemos dicho en varias ocasiones. Acude al árbol de la vida, a las 10 sefirot, a las 10 iluminaciones luminosas, a las 10 dimensiones que conforman la realidad. Esta es la razón por la cual la mejor oración que existe, es la que junta 10 personas. Cuando hay 10 personas, los judíos, los musulmanes, los budistas, siempre reúnen primero 10 antes de cualquier oración y garantizan que hayan 10 para cualquier oración. Porque si hay 10, quiere decir que los 10 se van a conectar, en un servicio de oración con las 10 dimensiones. Si hay 20, si hay 30, si hay 50, si hay 100, no hay problema, mejor todavía. Pero lo mínimo que habría que garantizar es que para una buena oración que conecte con las 10 dimensiones, hubieran 10 personas. Entonces, cuando hacemos una meditación, lo que estamos es conectándonos con las 10 dimensiones. Mire, el ángel de la muerte, recibe un golpe mortal. Es decir, matamos al ángel de la muerte cuando nosotros hacemos una meditación con el propósito de compartir luz para la humanidad. Ojo, con el propósito de compartir luz para la humanidad. Si usted en sus meditaciones se eleva a lo alto y ve el planeta iluminándose, usted le está dando un golpe mortal al ángel de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que usted con eso empieza a correr los días de su muerte. Cuando todos nacemos, todos venimos con un día de nacimiento y con un día de partida. Pero antes del día de la partida nosotros empezamos a morir. Me explico. Digamos que yo nací y me voy a morir cuando tenga 90 años o 95 o 100. Digamos que me voy a morir a los 100. Con el tiempo yo empiezo a morir, es decir, empiezo a morir a través de las enfermedades, empiezo a morir a través de, porque hay enfermedades que te empiezan a menguar, entonces te sufres del corazón y entonces vas muriendo un poquito, sufres de algún mal, sufres de alguna enfermedad, tu familia te abandona, pierdes una cosa, la otra, empiezas a morir. Cuando nosotros meditamos para traerle luz al mundo, el ángel de la muerte va muriendo. Eso es lo que permite que yo llegue a los 100 años sin enfermedades, que no haya eventos de muerte todos los días. Dice en el libro del Génesis 5:24, dice que Hanoc vivió 65 años y fue padre de Metsulejal. Hanoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Metusjael y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Hanoc fue de 265 años y Hanoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mire lo que dice en el capítulo 21. Y dice, Dios se lo llevó. Nos dice esto que fue la primera persona que se convirtió en un ángel. O sea que nuestro papel es convertirnos en ángeles para ser elevados, así como Hanoc.
Este es el mayor ejemplo del poder que tiene la mente, sobre la materia. Es decir, cuando nosotros vamos muriendo a lo físico, cuando vamos muriendo a lo físico, cuando vamos muriendo a lo físico, empezamos a nacer a la creación de Dios. Morir a lo físico no es abandonar todo lo físico. Morir a lo físico es hacer que las cosas físicas no sean nuestra única razón de ser. Porque si esa es nuestra razón de ser, si esa es nuestra razón de ser, estaríamos muertos ante las cosas. Nuestro verdadero motivador es convertir este plano en el que estamos en el cielo con el que nosotros empezamos. En el Génesis 5:32, dice, y tenía Noé 500 años, y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Esto lo que hace relación es a la separación gradual de la humanidad, del reino de la luz infinita y del viaje que emprendimos hacia los mundos físicos. Mire, muchos de nosotros pensamos que irnos, por ejemplo, a lo alto de una montaña o a un monasterio o a un lugar totalmente calmado a meditar es lo correcto. No, lo correcto es ir al caos, meditar en medio del caos, meditar en medio del desorden, del dolor, de la serenidad. Porque cuando estamos totalmente tranquilos y meditamos desde la tranquilidad, es muy fácil. Pero cuando meditamos desde el dolor, desde la tristeza, desde la ira, desde el vacío, desde aquello que nos afecta, se vuelve un poco más complicado. Luego dice allí el capítulo 6 del Génesis, que está allí en la pantalla, y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran hermosas, y tomaron por mujeres a las que más les agradaban. Ojo con eso, los hijos de Dios. Habían hijos de Dios e hijos del hombre. Hijos de Dios e hijos del hombre. Y dice que los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran hermosas y tomaron por mujer a las que más les agradaban. Y dijo el Eterno, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque él es carne, y serán sus días 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después de que se acercaron los hijos de Dios a las hijas del hombre, engendraron hijos poderosos, que desde lo antiguo, estaban ya puestos con nosotros. Fueron varones de renombre, y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que todo pensamiento de su corazón constantemente estaban o alentaba designios malignos, y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, lamentándolo en su corazón. Dijo entonces el Eterno,
Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, como así también a las bestias, los reptiles, las aves de los cielos, porque estoy arrepentido de haberlo hecho. Pero Noé halló favor a los ojos del Eterno. Noé. ¿Recuerdan de quién era descendiente Noé? De Caín. Venía del linaje de Caín. O sea, viene en la misma línea. Pero ya era después de su séptima generación. Luego dice, estas son las generaciones de Noé. Fue un hombre íntegro y justo en su generación y andaba con Dios. Y tuvo Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y la tierra se había corrompido ante Dios y estaba colmada de violencia. Y Dios vio que la tierra era corrupta, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y le dijo Dios a Noé, para mí ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás celdas en el arca y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y así lo harás de 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Le harás una ventana al arca que rematarás un codo más arriba. Harás la puerta del arca en un costado y harás un primero y un segundo y un tercer piso. Primero, segundo y tercer piso. Y aquí que yo traeré un diluvio sobre las aguas de la tierra para destruir toda carne que tiene espíritu. Ojo, toda carne que tiene espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que haya en la tierra perecerá y estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás en el arca y también tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente traerás al arca 2 para que sobrevivan contigo. Macho y hembra han de ser. De las aves según su especie, del ganado según su especie, y de cada reptil según su especie. Y llevarás contigo todo lo que sea comestible, que servirá de alimento para ti y los demás. E hizo Noé todo lo que le había ordenado Dios. Aquí hay unos signos muy importantes. Primer signo, ¿por qué el escritor se toma la tarea de mencionar unas medidas? 300 por tanto, por tanto, por tanto. ¿Por qué el escritor dice que vamos a vivir en 3 niveles? Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Estaba hablando de las 3 dimensiones en las cuales nosotros vivimos hoy. Estaba hablando de las 3 dimensiones en las cuales nosotros vivimos hoy. De esas 3 dimensiones estaba hablando. La 1, la 2 y las 3. Se refería a esas 3 dimensiones. Pero ¿qué es lo que pasa o cuál es la razón por la cual Dios toma la decisión de eliminar todo lo existente? Dios toma la decisión porque los hombres, o la carne, como dice allí, con espíritu adentro, la naturaleza de la carne con espíritus adentro se volvió reactiva. ¿Qué quiere decir que nos volvimos reactivos? Quiere decir que reaccionamos por todo. Es decir, peleamos por todo, nos estresamos por todo, gritamos por todo. Ya habíamos dicho que el pecado original consiste en 3 momentos o en 3 razones. La primera, en poner la responsabilidad en los otros, es decir, siempre pensamos que son los otros los que están enfermos. Siempre pensamos que son los otros
los que están mal, siempre pensamos en que son los otros los que construyeron o destruyeron. Nunca pensamos que somos nosotros. Entonces siempre decimos o pensamos que hay alguien que está, por ejemplo, angustiado, estresado, que le duele, y pensamos que es por culpa de él, es que no escucha, es que no entiende, es que no aprende. No, somos nosotros los que no escuchamos, los que no aprendemos, los que no entendemos. Nuestro papel nos llevó a poner la responsabilidad en el otro. Yo no soy feliz porque el otro no me deja ser feliz. Yo no estoy bien. Si hay micrófonos por allí prendidos, apáguenlos para que podamos escuchar todos. Si hay preguntas, las hacen por el chat o levantan la mano. Entonces, nuestro pecado original nace en 3 momentos. Primero, en poner la responsabilidad en nosotros. Segundo, en no entender que atrás de todas las cosas hay una cosa metafísica, es decir, hay cosas físicas, pero atrás de las cosas físicas hay una cosa metafísica. O sea, vemos una planta, vemos un árbol, pero atrás de ese árbol hay un espíritu, hay una fuente, hay una energía, hay un poder. Vemos el odio, pero atrás del odio, vemos, vemos, atrás del odio, vemos el espíritu que hay atrás del odio, no. Atrás de la ira vemos el espíritu que hay atrás de la ira, no lo vemos. Porque todos nosotros tenemos una posición reactiva. Y esa es la tercera condición del pecado original. Entonces ponemos la responsabilidad en el otro. La segunda es que no vemos que en todas las cosas hay una energía oculta, hay una energía atrás de. Y la tercera es que nos volvimos reactivos. Y al volvernos reactivos, pensamos que reaccionando es la forma como hacemos las cosas. Entonces, alguien me dice algo, inmediatamente nos estresamos y nos sentimos mal y nos acongojamos y sentimos dolor porque reaccionamos. Lo correcto es no reaccionar. Eso sería lo correcto, no reaccionar. Porque cuando nosotros reaccionamos, estamos construyendo o deconstruyendo nuestro mundo. Si usted no reacciona, la energía metafísica que hay en las cosas se voltea a su favor. O si usted no reacciona. Un ejercicio práctico, voy por la calle y un ladrón pasa y me roba mi reloj. Yo puedo reaccionar diciendo, ladrón, hijo de tantas, y salgo y lo persigo y hago cualquier cosa así. Pero realmente, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué hay atrás de? ¿Qué hay atrás de? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el fondo de? ¿Qué hay en el fondo de? Por eso ahora les decía que podemos vivir en el mundo físico y trasladarnos al paraíso, o podemos vivir en el paraíso y trasladarnos al mundo físico cuando queramos, porque ambos están hechos de la misma estructura, de la misma materia. Ambos están hechos de la misma condición. Y aquí aparece un elemento que es fundamental y se llama el libre albedrío. El libre albedrío. Estábamos leyendo en el capítulo 6 del Génesis cómo Dios le dice a Noé que construye un arca y le dice con unas características, 3 niveles,
Tres niveles que recuerde que son las tres dimensiones en las que nosotros nos vamos a mover. Se las recuerdo, nosotros nos movemos en la dimensión física, en la dimensión de los espíritus o de las almas, o el mundo de las almas, y en la dimensión del conocimiento. En esas tres dimensiones nos movemos todos los días. Desde Noé se crea un arca donde nosotros nos vamos a mover en tres dimensiones. El segundo elemento que aparece allí es que los hijos de Dios, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Es decir, los ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. O sea, que sus semillas fueron traídas a este plano, O sea, que tenemos ángeles viviendo en medio de nosotros. Y en medio de esos ángeles habían ángeles. Bueno, a ver, les hago una claridad aquí para que ustedes entiendan. Los ángeles, ya acordamos que son hijos de Dios, que son criaturas de Dios. Ya eso quedó claro. Los ángeles tienen una sola tarea, en positivo y en negativo. Es decir, cualquier ángel solo tiene una tarea, en positivo y en negativo. Por ejemplo, el ángel que trae la vida, que es el ángel Gabriel, es el dueño de la vida. Si es dueño de la vida, es dueño de la vida, pero también es dueño de la muerte. Es decir, él tiene una función en positivo y en negativo. El ángel que trae la salud, que es el ángel Gabriel, ¿sí? No, perdón. El ángel Rafael, que es el que trae la salud. El que trae la salud también trae la enfermedad. El ángel Gabriel trae la energía de la seguridad o de la protección, pero la trae para el bueno y para el mal. Así escuchamos ahora que había un ángel que trae la luz. El mismo ángel que trae la luz trae la oscuridad. ¿Cómo se llama ese ángel? Lucifer. Por eso se llama Lucifer. Luz y fe. Lucifer. O sea, trae el aliento y el desaliento. Trae el miedo y la fuerza. Por eso cuando quieran trabajar con ángeles o quieran aprender de ángeles, pongan mucha atención. Es decir, hay que estar muy, muy atentos. No quiere decir que los ángeles son malos. Lo que les estoy tratando de decir es que los ángeles actúan bajo la misma naturaleza. ¿Sí? Tienen el papel bueno y el papel malo. Si usted pide o hace un trabajo de manera inadecuada con los ángeles, pues recibe lo mismo. Por eso es muy importante el que trabaje con ángeles de todos ustedes, o el que entienda a los ángeles, o el que llame a los ángeles, que sepa cómo invoca a los ángeles. Porque recuerden que los ángeles traen consigo un solo papel, una sola tarea, y la traen en positivo o en negativo. Y puede ser que si usted pide algo positivo, puede ser que traiga también lo negativo. Por eso es muy importante entender todo esto. Ahora, cuando ya nos vamos entrando a todo el contenido de Noé, o del gran diluvio, o de todas las cosas que pasaron, lo que debemos entender aquí son tres cosas. La primera, dice el libro, que Dios hizo un pacto con Noé. Inclusive lo dice así claritico. En el libro del Génesis,
capítulo 6, en el verso 18 dice, y estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás en el arca, y también tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Este es el pacto. Los judíos dicen que este es el pacto que Dios hizo con ellos. Pero si ustedes miran allí no se refiere a un pacto con los judíos. Dice que Noé era un hombre íntegro y justo en su generación y andaba con Dios, dice en el verso 9. Y luego dice, y estableceré mi pacto contigo. Entrarás tú en el arca, también tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es decir, estaba diciendo, puede entrar todo aquel que tenga relación con la integridad, la justicia. Recuerden que dijo, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre íntegro, justo en su generación y andaba con Dios. Es decir, que todo el que anda con Dios entra al arca. No solo los judíos. Ahora, dice que de cada animal solo puede llevar, dice que de cada animal solo puede llevar dos, un macho y una hembra. ¿Por qué dice esto el escritor y lo recalca de esa manera? Porque nuestro plano, el plano en el cual nos encontramos, el plano en el cual actuamos, el plano en el cual nos movemos, se mueve siempre en dos dimensiones. Es decir, siempre estamos registrando dos dimensiones. La dimensión física y la dimensión del mundo de los espíritus o la segunda dimensión. Dos. Por ahí hacen una pregunta por el chat y dice, los que entraron en la barca eran descendientes de Caín. Sí, ahí habían descendientes de Caín, pero recuerden que el escritor es muy claro en decir que las generaciones de Caín iban a ser 7, o sea, que aquel que lo matara tenía 7 generaciones para poder transformar la vida de Caín. Y resulta que ya leímos que hasta Noé pasaron 10 generaciones después de Caín, es decir, ya la maldad de los hijos de Caín había desaparecido. Quedaba su linaje, quedaba su semilla, pero esta semilla estaba pasando por 10 generaciones. Miren, tan solo 1000 años después de haber creado el mundo, el creador con un diluvio estaba destruyendo la raza humana. Ahora, aquí me voy a meter con ustedes en un problema. De todos los ángeles, yo les dije que Dios, el Eterno, bendito sea Él, hizo 21 hijos y primigenios para Él, 7 que le servían a Él, o que le cantan, o que le sirven, o que lo cuidan, 7 que le ayudaban a construir y a reformar y a transformar, y 7 espíritus primeros que contenían los 7 elementos de la creación. Pero resulta que en medio de todo lo que había hecho, había un hijo llamado Yahvé o Jehová. Ustedes van a decir el nombre no se parece,
por lo que habíamos hablado en algún momento, de que las vocales no se escriben en la Biblia. Uno de los 7 hijos que fueron hechos para ayudarle a Dios con la creación y para ayudarle a reformar cosas se llamaba Jehová o Yahvé. La pronunciación cambia por la forma como le pusieron las letras. El papel de Jehová era destruir a través de la guerra, o a través de las pandemias, o a través de las cosas, todo lo que ha sucedido. Yo no me quiero meter en políticas, pero en el libro del Génesis, por allá más adelante, por allá en el libro del Génesis, después les doy la cita precisita, pero la van a encontrar tal cual. Dice que antes del diluvio, la gente tomaba las vasijas en las que preparaba los alimentos y golpeaba las vasijas para reclamarle a Dios como campanas. Los famosos cacerolazos. Yo no me estoy metiendo en política, ¿no? Si tienen preguntitas, las van poniendo ahí en el chat, que yo ya les voy respondiendo a medida que vamos a ver. Los famosos cacerolazos. Y vuelvo y repito que no me estoy metiendo en política. Pero en algún momento, hace 1 año, 2 años, cuando yo vi que empezaron todos los cacerolazos, inclusive en uno de los grupos yo les mandé una notica y les dije, pongan cuidado con esto, que esto lo que atrae es la destrucción de la tierra. La pandemia que estamos viviendo hoy. La estamos viviendo porque despertamos el espíritu con esos cacerolazos de las destrucciones en el mundo. Eso no quiere decir que uno no pueda reclamar. Sí se puede reclamar. Sí se puede reclamar. Sí se puede pelear. Sí se puede pelear. Sí se puede pedir. Sí se pueden pelear las injusticias. Pero hay que poner cuidado con los elementos que se utilizan. Cuando cogemos una olla ¿para qué ha servido? Para preparar los alimentos. Es decir, una olla la sometemos al fuego durante mucho rato, ojo con mis palabras, la sometemos al fuego durante mucho rato. Es decir, ese material del que está hecho la olla es sometido al fuego y no se destruye. Enseguida nosotros cogemos la parte de abajo, es decir, el lugar donde hubo fuego, y la golpeamos con otro elemento, con una cuchara o con algo, ¿qué despertamos? Despertamos el fuego que destruye. Esa es la razón de las cosas que nos pasan. Ustedes van a decir, pero es que no sabíamos eso. Eso no pasa nada. No saber no nos quita nuestras acciones. Usted puede reclamar de otra manera. Pero esa forma, yo les mandé inclusive el texto el año pasado, donde les decía ese tipo de cosas, donde les decía, ojo con esto, que esto nos hace daño. Por allí preguntaban que cuáles son las 3 dimensiones en las que nos movemos. Una es la física, la otra es la de las almas o de los espíritus y la otra es la del conocimiento. Esa respuesta estuvo muy bien allí. Esa es la razón por la que nos vamos moviendo. Entonces, Dios no decide destruir la raza humana. La raza humana atrae el espíritu de Jehová para que destruya. Yo no quiero, ustedes cuando me oyen en mis conferencias saben que yo soy absolutamente respetuoso de la política y de los cultos religiosos. Pero hay algo que nosotros hacemos que no está bien hecho. Para que ustedes me entiendan, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Esto no quiero que le suene como a ningún juicio, porque no estoy juzgando. Pero sentarse a hablar, por ejemplo, con un cristiano es muy complicado, porque ellos se vuelven cerrados con su pensamiento. Lo único que sirve es su pensamiento. Lo único que funciona es su pensamiento. Lo único que tiene sentido es su pensamiento de Dios y de la sanación de Dios. Y para ellos es permitido pasar por encima de cualquiera si les corresponde.
por eso, porque no aprenden ni a discutir, ni a dialogar, ni a razonar. Lo mismo nos pasa no solo con estos credos, sino cuando todos nosotros podemos entender a través de las pasiones políticas, por ejemplo, cómo se van metiendo espíritus de engaño y de todas estas cosas. Cuando nosotros abrimos una brechecita, allí se acomoda, hermano. Por eso es muy importante. Por ejemplo, aún los católicos o los cristianos, los que se bañan en la sangre de Cristo, pues estamos bañándonos en sangre, ¿no? Vuelvo y repito que no quiero que me malinterpreten el que sea cristiano, católico, nada, simplemente que busquen el fondo de eso, porque lo que nos está diciendo toda la creación o todo el libro del Génesis es que atrás de las cosas hay otras cosas. Cuando nosotros decimos bañémonos en la sangre de Cristo, estamos bañándonos en la sangre de Cristo. Es decir, estamos haciendo un sacrificio. Y los sacrificios traen consecuencias. Porque es muy importante recordar que las fuerzas negativas están esperando al acecho desde el momento en que salimos del vientre. Nosotros nacemos y ahí están los espíritus. Mire, si ustedes pudieran ver la cantidad de espíritus, de muertos, de seres de otras dimensiones que hay alrededor de cada uno de ustedes quedarían aterrados de lo que ven. Estos espíritus lo que están es esperando a que nosotros están esperando a que nosotros demos papaya. Aquí aparecen entonces los dos criterios fundamentales de la clase de hoy. El primero, el libre albedrío. Dice que los hombres eligieron, escogieron, se casaron, tenían, armaban, organizaban, compartían, digamos que todo eso aparece entonces el primer criterio y se llama albedrío. Pero dice que los ángeles también tienen libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para escoger lo que queremos, para actuar desde lo que queremos. Pero aparece el segundo criterio. El segundo criterio, que es llamado el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es que nosotros tengamos algo por lo cual no hemos trabajado. Que nosotros tengamos algo lo cual no nos hemos ganado. El pan de la vergüenza es la que hace que nosotros nos salgamos del cielo. ¿Por qué digo eso? Porque lo que hizo Eva al recibir del fruto del bien y del mal a la serpiente fue pensar en ella solamente. Es decir, pensó con un deseo egoísta. No pensó con un deseo de recibir para compartir. Como eso equivaldría a decir como que vengo solo para recibir, deme. Y la única razón por la cual se nos ha perdonado otro diluvio es por la promesa de Dios de que nunca más destruirían nuestra tierra. Solo hubo unos años en la tierra en los que no hubo arco iris, y fue el tiempo en el que este monje, que era pastor, cayó por un abismo y quedó metido en una cueva mientras le volvían a entregar allí el Zohar a ese monje. De resto,
la promesa de Dios sigue intacta. Nosotros nos hemos salvado de otros diluvios porque decimos por allí que el que reza y peca empata, porque hacemos el ejercicio de aprender y de ensayar, aprender y ensayar, aprender y ensayar. Pero es muy importante que nosotros entendamos que el elemento más efectivo para eliminar la inclinación al mal nacida en los corazones de la humanidad es acercarnos a conocer a Dios, a trabajar como Dios, a hacer el papel de Dios. Entonces, nuestro papel fundamental es llevarle luz al mundo para eliminar de nosotros la muerte, los actos de muerte. Cada uno de nosotros tiene que verse, cada uno de nosotros tiene que verse como un ser individual con la fuerza suficiente para hacer un pacto con Dios. Así como Noé. La pregunta sería, si Dios lo llama a usted hoy y le dice, quiero hacer un pacto con usted, ¿qué pacto haríamos? ¿Cuál sería el pacto que Dios va a hacer contigo? ¿Cuál sería el pacto que Dios va a traer hasta tu vida? Nosotros muchas veces hacemos pactos. Cuando vamos a tener hijos, un hombre y una mujer se unen en una relación sexual buscando un hijo. Si no se santifican para ese momento, o si no están pensando en la bendición de Dios en ese momento, podemos traer a cualquier hijo a esta tierra. No el hijo que nos corresponde, sino el hijo que se acomodó para llegar. Porque nuestra carne que contiene espíritu, porque nuestra carne que contiene un espíritu en ocasiones se vuelve cómodo. La palabra Noach o el nombre de Noach o de Noé, Noach, en arameo significa estar cómodos. En arameo significa estar cómodos. Entonces, ¿por qué Dios toma un hombre que era bueno, que era justo, que era íntegro, y le pone un nombre de estar cómodo? Porque durar tanto tiempo como duraron en el arca no era fácil para alguien que no contuviera muchísima energía. Esto ya se está terminando. Estas clases por ahora se están terminando. Y sería muy importante que todos nosotros sacáramos algunas conclusiones. Unas conclusiones pequeñas, grandes, no importa, pero que pudiéramos sacar algunas conclusiones de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que hemos compartido, para que todos pudiéramos avanzar muchísimo. La primera conclusión es conectarnos con Dios constantemente, constantemente. La segunda conclusión, hay herramientas muy poderosas que nos conectan con Dios. Por ejemplo, las letras hebreas, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el aire. Una tercera conclusión, hay nombres que no deben pronunciarse. El nombre
de Satán, de su esposa, de Dios incluso. Son nombres que no deben pronunciarse. ¿Por qué no deben pronunciarse? Porque tienen demasiada fuerza en sí mismos y podemos atraer lo bueno o lo malo que tienen ellos. Vamos a abrir espacio para algunas preguntas si tienen. Muchas gracias. Muchas Listo. gracias, Sergio.